Acompaña el experto Arthur Díaz Ortiz de la empresa Certified Specialist Bureau Global, quien compartirá con nosotros su visión sobre la ciberseguridad como factor de competitividad en el marketing y la comunicación digital. Profesional especializado en gerencia de ciberseguridad, con más de 20 años de experiencia. Posee certificaciones internacionales como ISO 22301 Lead Auditor, ISO 27032 Cybersecurity Manager. Dale, perdón. ISO 27001 2022 Lead Auditor, Certificate Ethical Hacker, entre otros. Actualmente es consejero para Iberoamérica y miembro del board directivo de CSB Global, una organización dedicada a la acreditación de buenas prácticas empresariales. Formación y auditoría. Ha trabajado como asesor en ciberseguridad de la información y ciberseguridad para entidades públicas y privadas en Latinoamérica y Europa. Su conferencia, Ciberseguridad como factor de competitividad en el marketing, riesgos y perspectivas. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado.
desde un pequeño proveedor o una pequeña empresa aliada que desafortunadamente aún conserva ese paradigma de como soy una empresa pequeña, a mí no me van a atacar. Y resulta que sí, el cibercrimen tiene como objetivo cualquier empresa y ojo, cualquier persona, porque nosotros como personas hoy en la era digital, ¿qué somos? Datos. Y esos datos son el petróleo de la era digital. Nuestros datos y los datos que almacenamos, procesamos, transmitimos, tienen un valor muy importante. De ahí la importancia de ser conscientes de que el cibercrimen no es solo una cuestión de las grandes empresas. Entonces, para hablar de cifras, según el Foro Económico Mundial, el cibercrimen, si fuera un país, sería la tercera economía del mundo. Imagínense la cantidad de dinero derivado del fraude, de la materialización de robo de información, ataques cibernéticos, exposición de datos y venta de estos que obtiene el cibercrimen. De hecho, el cibercrimen hoy en números supera a otros flagelos para la humanidad como el narcotráfico. Y según el Foro Económico Mundial, el cibercrimen es la amenaza más fuerte para la humanidad solo después del cambio climático y los desastres naturales. Y yo creo que muchos hemos visto recientemente y casi todos los días cómo salen noticias de ataques cibernéticos, de ataques a organizaciones gubernamentales, a organizaciones privadas, a entidades financieras, entidades de control, organismos de defensa, y es una realidad con la que tenemos que convivir. Por eso no debemos pensar que eso es un tema que por allá solo le atañe a cierto grupo de personas. No, en cualquier sector de la industria, saber qué representa la ciberseguridad es fundamental. Entonces tengámoslo muy en cuenta. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque resulta que el cibercrimen genera unos impactos para las organizaciones en donde en promedio para una organización en el mundo puede costarle entre 250.000 y 1.000.000 de euros. Estamos hablando de un dinero muy importante. Que si ese impacto se materializa debido a multas, demandas, el impacto reputacional de haber sido víctima de un ciberataque o de exposición de información, una empresa se va a ver muy afectada y podría llegar incluso a desaparecer. Estamos hablando de valores que superarían incluso la utilidad o el margen operacional de una compañía al cierre de sus operaciones anuales. Entonces, ¿cuántas compañías podrían quedarse por fuera por un ciberataque? Muchísimas. En Colombia, así como en muchos países, el cibercrimen, digamos que tiene una distribución geográfica dependiendo de la densidad poblacional, ¿sí? Las características demográficas siempre son importantes. Las ciudades y los lugares con mayor acceso a Internet y con mayor densidad poblacional, incluyendo la población empresarial, son susceptibles en mayor medida de sufrir este tipo de ciberataques. Entonces, en Colombia tenemos las ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y muchas otras que son tanto víctimas como generadoras del cibercrimen, porque el cibercrimen es una industria que se mueve nacional e internacionalmente. ¿Y qué pasa con las empresas que se ven afectadas por un ciberataque? Más del 60% de estas pequeñas y medianas empresas no pueden sostener su operación después de que se materializa una brecha de seguridad, una exposición de datos, una fuga de información, debido a las multas, las sanciones, las demandas, los litigios, etcétera. Entonces, cuando vemos el tejido empresarial, está construido en más del 90% en el mundo por MIPYMES. La gran industria es una porción muy pequeñita de esa torta. Y los cibercriminales por eso saben que la MIPYME, las empresas micro, pequeñas y medianas, incluyendo hoy esa categoría de las startups y esas compañías que están naciendo con un crecimiento acelerado, también son víctimas muy importantes y objetivos muy importantes para el cibercrimen. Esto según cifras de la Cámara de Telecomunicaciones e Infraestructura. Miremos un poco cuáles son esos vectores de riesgo derivados del cibercrimen hoy día o cuáles son esos impactos que genera en mayor medida. Estas son cifras directamente, reitero, de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la CCIT, y también de cifras que la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional tienen en esa estadística. Tenemos unas categorías relacionadas con hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático, suplantación de sitios web, transferencias no consentidas de activos. Y eso
es derivado precisamente del fraude, de la suplantación de identidad, del robo de datos, sobre todo de datos transaccionales en plataformas de interacción financiera y de cómo llegan a ellas los cibercriminales. Pero hay una categoría muy importante que se llama violación de datos personales, que hace match con muchas de las actividades que nosotros desde el marketing desarrollamos. Pues en gran medida en el marketing trabajamos con grandes cantidades de datos, con datos de poblaciones específicas, segmentados y estructurados, que nos permiten diseñar estrategias puntuales para un mercado particular. Esos datos deben protegerse. Cuando hablamos de violación de datos personales, en Colombia tenemos una ley desde el año 2012, que es la ley 1581, que protege nuestros datos personales. ¿Ustedes la conocían? ¿Habían escuchado hablar de la ley 1581? Seguramente muchos sí. Otros hasta ahora están empezando a escuchar de ella. Hay un proyecto de ley en este momento para actualizar el marco regulatorio y legislativo de esta ley, porque 2012 pasó hace mucho tiempo. Y resulta que los cibercriminales van mucho tiempo más adelante. Y si nosotros nos quedamos relegados a esa ley que desde el 2012 estableció unos controles y unas condiciones y trabajamos con esa ley del 2012, más de una década después, creo que podríamos estar en desventaja. Hoy las normas implican un cambio generacional y de transformación digital muy importante y eso se está haciendo con la ley 1581. Pero la ley 1581, por dar un ejemplo, fija unas multas para las empresas que se ven afectadas por la exposición de información y los datos. Y son hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces estamos hablando de una multa que supera los 2.000 millones de pesos. Imagínense para una MIPYME una multa de ese rigor. Y la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido generando unas multas y unas sanciones a diferentes organizaciones en cifras muy altas, derivado de qué? De la exposición de datos personales. Y nosotros en marketing, en publicidad, en gestión de mercadeo, etcétera, ¿manejamos datos relacionados con personas? Claro que lo hacemos. ¿Y tenemos que protegerlos? Claro que lo hacemos. ¿Y nos lo dice quién? ¿La empresa que nos contrata? No, la ley. Y la ley per se no es quien se debe encargar de mostrarnos los riesgos del cibercrimen o de que los cibercriminales podrían robar esa información, sino que hay también unas condiciones en el mundo que nos deben llevar a pensar que el cibercrimen nos genera una exposición y un riesgo muy alto. Dentro de los sectores que más sufren por este tipo de ciberataques encontramos entre todos estos las pymes. Ahí están nuestras micro, pequeñas y medianas empresas y yo incluyo a las startups porque hay una masa de compañías emergentes que crecen a una velocidad muy rápida y que tienen muchos datos y que muchos de nosotros vamos a realizar seguramente actividades en una de estas compañías o incluso creando una propia. Hoy, ¿cuántos emprendimientos hay relacionados con marketing, con publicidad, con todo lo que es el mundo del advertising, como lo llaman en Estados Unidos? Son muchísimas, porque todo es publicidad, todo es mercadeo, todo es segmentación de datos, todo es conocimiento del cliente, ¿sí? Ese famoso KYC, el Know Your Customer. Todo eso involucra datos y los datos hay que protegerlos. Bien. Hay otros vectores de riesgo muy importantes que hay que conocer y que hay que tener en cuenta y son estos riesgos geopolíticos. Y nosotros en las áreas de marketing debemos conocer muy bien cómo se están moviendo las industrias y los diferentes sectores en donde desarrollamos nuestra actividad, porque de aquí se pueden desprender estrategias de comunicación que nos lleven a crear un discurso o una estrategia visual o audiovisual diferente dependiendo de la audiencia que voy a tener y el sector al que le voy a apuntar. Hoy los riesgos geopolíticos son muchos, pero quiero destacar simplemente algunos de ellos. Uno muy importante es que las grandes tecnológicas hoy juegan un papel fundamental en el desarrollo no solamente del mundo digital, sino de la sociedad, de la economía y de la política, incluso de la cultura. Entonces hoy día es más importante lo que diga Elon Musk o lo que diga Sergey Brin en Google o lo que diga Mark Zuckerberg en Meta, que lo que diga el presidente de una nación potencia.
Y lo es porque ellos controlan ¿qué? La información y los datos. Y por eso son tan importantes en las decisiones. Luego hay que tener muy en cuenta cómo se está moviendo el tema. Y hoy con el auge de la inteligencia artificial, aún más. Otro riesgo muy importante de tener en cuenta es que tenemos una polarización política muy amplia y que hay muchos sectores interesados en obtener información de personas de diferentes regiones, grupos demográficos, etcétera. Y mucha de esa información la tenemos nosotros en los equipos de marketing, de publicidad, etcétera. Y luego, ¿qué hay que hacer? Proteger esos datos, porque son muy atractivos para el cibercrimen. Y si yo soy el responsable del área de marketing de una organización, descuido los datos, las bases de datos, la información que tengo segmentada, se puede llegar a materializar un riesgo muy alto de pérdida de esa información y de ahí todas las sanciones, los riesgos y las implicaciones que eso va a tener desde el punto de vista legal y financiero. Bien, cuando hablamos de la conexión entre marketing y ciberseguridad, podemos hablar de diferentes aspectos. El marketing digital es impulsado por los datos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Datos. Todo el tiempo consumimos, procesamos, almacenamos y transmitimos datos. Y por eso es plataformas como Google, como Meta, como todas esas plataformas que utilizamos en nuestro día a día, en nuestra labor desde estas áreas, tienen información que resulta ser sensible. ¿Qué hay que hacer? Garantizar la protección de esos datos. ¿Y ahora nos tenemos que volver expertos en ciberseguridad para hacerlo? Tal vez no, pero sí, de manera transversal en cada proyecto siempre contemplar qué nivel de riesgo de ciberseguridad y de la información que estoy manejando puedo tener y buscar la persona dentro de la organización que me pueda apoyar con eso. Pero por lo menos mientras tenga la conciencia de que pueden haber unos riesgos, voy a tener más garantías de éxito en la protección de la información. Los datos de marketing son un objetivo valioso, ya lo hablamos. Los cibercriminales buscan recopilar datos, procesar bases de datos que luego se venden. Y créanme que los datos tienen un valor muy importante, un nombre, un correo electrónico, una dirección, un teléfono, e incluso datos más críticos, como datos relacionados con hábitos de pago, números de tarjetas de crédito, datos relacionados con la salud, son aún más críticos y más sensibles de ser atractivos para los cibercriminales. Y que al final, derivado de eso, los ciberataques afectan la percepción del consumidor. Una compañía que tiene una brecha de seguridad va a ser bien vista por un consumidor o va a ser vista ahora con recelo. Con mucho recelo, ¿verdad? Con duda. Entonces se pone en duda la reputación de una organización por una exposición de datos. Luego, el marketing y la seguridad están interconectados totalmente. Si yo no defino una estrategia visual de publicidad, de mercadeo, de impacto digital, de creación de contenido, que tengan ese componente de ciberseguridad, pues voy a generar unos escenarios de riesgo muy importantes. Voy a avanzar aquí un poco más rápido, en aras del tiempo. De esto nos podríamos quedar hablando todo el día, pero es importante que ustedes se lleven un mensaje muy puntual relacionado con este tema. Entonces, en los riesgos que les acabo de mencionar, hoy tenemos unos muy puntuales como el phishing y la suplantación de identidad. El phishing es esa actividad relacionada por los cibercriminales en donde se suplanta la identidad de una empresa o de una persona a través de los medios digitales. Los más afectados por este tema vienen siendo históricamente las entidades financieras en todo el mundo. Pero hoy se hace phishing de redes sociales, se hace phishing de páginas corporativas de empresas. ¿Y con qué fin? Con el fin de robar datos. Y porque el phishing, que viene de ese término en inglés de phishing real, de pescar, precisamente lo que busca es eso, pescar personas y datos entregados por esas personas que hacen clic en vínculos de dudosa procedencia, que no revisan el remitente del correo electrónico, que abren cualquier link que recibieron a través de mensajería por WhatsApp o por cualquier red de mensajería instantánea y que no verifican cuál es el origen o a dónde me va a llevar ese link o ese vínculo. Y de ahí se despliegan otra serie de ataques cibernéticos que seguramente en otra oportunidad ojalá podamos revisar más en detalle,
y es en donde se materializa la pérdida de los datos. El robo, filtración de bases de datos, el secuestro de cuentas publicitarias y la manipulación de esa reputación digital también son unos vectores muy importantes hoy día. El robo de información, recuerden, datos, petróleo de la era digital. Esos datos tienen un valor y cuando yo logro secuestrar las cuentas publicitarias o por donde se realizan las actividades de marketing digital de una organización, puedo llegar a tener una base de datos potencial robada de cientos de miles o millones de registros dependiendo del tipo de organización. Y eso al final para mí como cibercriminal me genera un lucro muy importante. Y al final terminamos manipulando y afectando la reputación de una empresa. Entonces, hoy las áreas de marketing deberían pensar en ciberseguridad. ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Hay que pensar en ciberseguridad. Ciberseguridad tiene que ser un vector fundamental en la estructuración de cualquier campaña y de cualquier estrategia. Debemos garantizar que usamos una gestión segura de los accesos. No por ser datos de marketing quiere decir que cualquier persona en la organización deba conocerlos. No, hay que segmentar los permisos y crear control de esos permisos a través de todas las herramientas que hoy nos brinda la tecnología. Debemos proteger la información y cifrar los datos. Cuando hablo de cifrar los datos, hablo de proteger los datos incluso cuando estos datos puedan llegar a ser robados. Si alguien roba mi información, pero yo tengo mi información cifrada o encriptada, por lo menos tengo la certeza de que va a ser difícil que la logren abrir. Ahora, ahí hago un paréntesis. Estamos en proceso de que así como la inteligencia artificial se está materializando en muchos aspectos en la revolución digital, va a llegar un punto en el que la computación cuántica, y seguramente ustedes han escuchado hablar de esto, nos empiece a generar un impacto significativo en lo que hoy conocemos como seguridad. Lo que hoy es seguro con la computación cuántica se va a empezar a volver inseguro, porque la computación cuántica tiene la capacidad de multiplicar por millones la velocidad con la que hoy se hacen las operaciones matemáticas que resuelven los algoritmos que protegen la información y los datos. Entonces, un cálculo que hoy nos puede tardar realizar un año procesando en una supercomputadora, en una computadora cuántica puede tardar un segundo. Y eso tiene que ver con el principio que usa la computación cuántica, en donde ya no hablamos de los bits, sino de los qubits, es decir, una unidad de información que puede tomar un valor positivo o negativo dependiendo de a discreción. Es decir, que esa partícula se puede convertir en 1 o 0 según lo decida. Luego eso va a tener un desarrollo muy importante. Entonces, ojo con este tema de la computación cuántica, monitorear toda la actividad digital, proteger la marca y estar siempre pendiente de cuál es la percepción y la exposición de la marca y los datos que pueden estar expuestos para una empresa y tener siempre planes de continuidad operativa. Dame 2 minutos y cierro. La continuidad operativa es fundamental y ahí se habla de un concepto muy importante que los invito a explorar y es la continuidad del negocio. Muchas organizaciones hoy ven detenidas sus operaciones a causa de diferentes temas, no solamente de los delitos informáticos. Ustedes usan plataformas financieras para transferencias que usualmente pueden fallar y han visto los caos que se crean, ¿verdad? En redes sociales, que se cayó esto no funciona y mañana no puedo hacer un pago y no he podido comprar, no he podido comer, etcétera. Y los mensajes y el marketing que debería acompañar ese tipo de escenarios consideran que está bien hecho, hay una buena respuesta al usuario, en muchos casos no. Luego, garantizar que yo tengo una continuidad operativa a partir de las fallas y las caídas que pueda tener la organización, me ayudan a fortalecer esa capacidad que incluso desde las áreas de marketing, de mercadeo y de publicidad puedo darle a la organización. Por ahora me detengo ahí, espero en otra oportunidad poderles acompañar, agradecerles nuevamente la atención y el espacio y son muy amables todos. Un feliz día.
No podemos dejar ir a Arthur sin antes respondernos unas preguntas que desde los diferentes canales de nuestras redes nos están formulando. Y dice Arthur, por favor le pasamos el micrófono. Sofía Rico nos pregunta, ¿cuál es la ciudad de Colombia con más casos de fraude? Bien, la ciudad con más casos de fraude es sin duda hoy Bogotá. De hecho, Bogotá hace unos años estuvo en el top 5, tanto de las ciudades más afectadas por fraude cibernético como generadoras de fraude cibernético. Y es que aquí tenemos un desarrollo técnico e intelectual muy potente. Incluso hace muchos años, cuando salió la primera consola Xbox, ustedes estaban muy pequeños, esa consola no se podía vulnerar la seguridad. Se suponía que todos los ingenieros japoneses que lo habían construido no habían podido hacerlo y garantizaban que no se podía. Aquí en Bogotá, un grupo de jóvenes estudiantes lo lograron hacer. Desafortunadamente luego eso se convirtió en ¿qué? En un tema de fraude, venta de videojuegos piratas y muchos de esos temas. Pero doy ese ejemplo porque aquí, en el centro del país, en Bogotá puntualmente, se genera una investigación muy fuerte a nivel técnico y en ciberseguridad, en paralelo también el riesgo y la materialización de fraude. Rápidamente, ¿cómo se puede identificar que una plataforma tiene un riesgo alto de estafa o fraude en ciberseguridad? Bien, esa es una muy buena pregunta y hay tips para poder identificarlo. Hoy las plataformas digitales, esas que están expuestas a acceder por un navegador, sobre todo en un computador o a través de un dispositivo móvil, cuentan con algo que son los certificados de seguridad. Y siempre que yo accedo a una página, lo mínimo que debe tener es un certificado de seguridad válido, el candadito ese que se ve allá en la parte superior izquierda según el navegador y que me da una información del sitio, su legitimidad y las condiciones de seguridad que voy a tener. De hecho, reitero, el tema de la computación cuántica está haciendo que ya muchas organizaciones implementen esos certificados digitales a través de algo que se llama algoritmos postcuánticos y que protegen aún más la seguridad del usuario. Pero también hay otras características. Cuando yo ingreso a sitios que pueden ser sitios que están suplantando las marcas originales, voy a encontrar errores de ortografía, voy a encontrar diferencia en colores, voy a encontrar fallos en la navegación, pero el mensaje principal de mi parte es, siempre que vayan a un sitio web, háganlo desde la dirección URL de confianza o garanticen que la aplicación que están descargando es quien dice ser y que no realiza una instalación de permisos de manera deliberada. Esas son algunas recomendaciones. Google no es confiable, ¿no? Para buscar la dirección y la URL oficial. Así es, así es. Muchas, en Google cualquiera puede colocar e indexar su página, cualquiera. ¿La idea cuál es? Que siempre nos percatemos de que la página o el link al que estamos ingresando sea el link que corresponde a la organización. A través de eso, de verificar el certificado digital, de verificar la interfaz de la página. Por eso cuando yo hago una página o diseño una página web que no es lo suficientemente, pongámoslo en un término coloquial, pulida, inmediatamente en el cliente genera desconfianza, porque una página mal construida puede ser señal de posible fraude. Ya para terminar, toda esta población que usted ve aquí, nuestros seguidores en redes, están vinculados directamente con la actividad del marketing. ¿Qué recomendación les deja para la ciberseguridad aplicada en el marketing? Bien, como les decía siempre, y la frase del principio, desconfiemos, no demos por sentado que los datos que tenemos van a estar seguros porque los estamos recibiendo de una fuente confiable, que es el cliente, que es otra área interna, o que nosotros los estamos recolectando de manera segura. Siempre establezcamos medidas de protección, sobre todo para las bases de datos que tenemos con información relacionada no solamente con personas, sino con datos específicos asociados a esas personas. Tengamos muy presente las normas legales, no solamente en Colombia,
como la ley 1581, que está en proceso de actualización, sino las demás existentes que nos pueden aplicar. ¿Por qué? Porque tenemos datos que pueden estar hoy en Colombia, pero vamos a enviarlos a una campaña con un cliente en Argentina, en Estados Unidos, en México, en España, y allí las regulaciones también implican unos controles adicionales. Entonces, cerciorarnos de la regulación y de los controles técnicos para proteger los datos. Muchas gracias y espero despedir con un fuerte aplauso a nuestro Muchas gracias. conferencista Arthur Muchas gracias. Díaz Muchas gracias. Ortiz. Muchas gracias.